en un mundo donde las miradas pueden despertar pasiones inesperadas. Una mujer de 48 años se encuentra dividida entre los deberes de la maternidad y el redescubrimiento del amor al cruzarse en el camino con Miguel, el amigo de su hijo. Una conexión intensa comienza a florecer, desafiando las normas y expectativas. Prepárate para sumergirte en una historia de deseos ocultos, revelaciones emocionantes y la búsqueda de la felicidad que va más allá de las barreras de la edad. En una tarde soleada, Clara, una mujer de 48 años, se sentó junto al tendedero que daba al patio con una taza de té caliente en las manos. Sus pensamientos la llevaron a recordar la mirada penetrante de Miguel, el amigo de su hijo, que siempre estaba cerca. La forma en que él actuó la última vez que se encontraron le dejó una sensación extraña, como si palabras no dichas flotaran en el aire entre ellos. La conexión era tan intensa que Clara casi podía escuchar un susurro en el silencio. La vitalidad de Miguel despertó algo dentro de ella. Algo que hacía mucho tiempo estaba dormido. ¿Qué era esa sensación? Algo estaba cambiando en su vida y las chispas de un encantamiento inesperado comenzaban a brillar en su corazón. Como si promesas de nuevas aventuras tocaran a su puerta. Clara se sintió viva nuevamente, como si un nuevo capítulo estuviera a punto de comenzar. Y todo comenzó con una simple mirada que decía más que 1000 palabras. Intentó ignorarlo, pero el deseo de entender lo que había detrás de ese intercambio de miradas se volvió irresistible. Esa noche, la familia de Clara se reunió para cenar. El ambiente estaba lleno de risas e historias del día a día, pero su mente estaba lejos. Miguel estaba presente y su presencia iluminaba el ambiente de una manera especial. Cada vez que él interactuaba con su hijo, Clara sentía cómo crecía la tensión. Era como si hubiera un hilo invisible conectando sus almas. Sutil pero poderoso. Las conversaciones fluían, pero Clara sentía que, entre todo eso, había un secreto que solo ellos dos compartían. Cuando Miguel la miró y sonrió, su corazón se aceleró. Era una sonrisa que prometía mucho más que amistad. Durante la cena, Clara notó las miradas furtivas que se cruzaban entre ellos. Su esposo Jairo estaba entretenido conversando con los amigos, ajeno a la sinfonía que se desarrollaba silenciosamente entre Clara y Miguel. Con cada risa, parecía que el deseo crecía, uniéndolos en un lazo que desafiaba las normas y la lógica. Luchó con sus propios pensamientos mientras recordaba que, a pesar de la diferencia de edades, había algo hermoso y vibrante en esa mezcla de sentimientos. La cena terminó, pero la expectativa sobre lo que podría pasar seguía flotando en el aire. En los días siguientes, la interacción entre Clara y Miguel se volvió más intensa, con mensajes sutiles y cariñosos intercambiados durante las reuniones familiares. Clara empezó a notar pequeños gestos que revelaban su interés. Era la forma en que la miraba, como si la viera de una manera distinta, y el toque delicado de sus manos al pasarle algo durante una conversación. Esos momentos se transformaron en estallidos de emoción que dejaban a Clara en un estado constante de excitación y curiosidad. No podía negar que se sentía atraída por el joven que le hacía sentir una ola de vitalidad y deseo. Sin embargo, una voz interna le recordaba las consecuencias que significaría si ese encantamiento fuera más allá de la amistad. Clara enfrentaba una lucha entre la razón y el corazón, a pesar de las inseguridades. La certeza de que existía una conexión única la reconfortaba. El aire estaba cargado de posibilidades, y cada encuentro traía la promesa de un nuevo secreto. Una tarde, después de un paseo por el parque, Clara se sentó en una banca mientras el sol comenzaba a ponerse. Miguel se acercó y la atmósfera a su alrededor parecía cambiar drásticamente. Mirándola a los ojos, le hizo una confesión desde el fondo de su corazón. Habló del fascinamiento que sentía por ella, de cómo su presencia iluminaba sus días. Clara permaneció en silencio, su mente girando con la intensidad de aquella declaración. Los colores del atardecer se mezclaban con las emociones que brotaban en su interior. Era un momento cargado de emoción, donde el deseo y la duda se entrelazaban. Su corazón latía con fuerza mientras consideraba las implicaciones de aquella conversación. ¿Qué era esa conexión? ¿Estaban haciendo un romance o se enfrentaban a un futuro incierto? Entre susurros de sentimientos y un laberinto de decisiones, Clara sabía que ese micromomento podría alterar el curso de sus vidas para siempre. Cuando Miguel la miró, esperaba una respuesta que podría definir no solo su destino, sino el lugar que ocuparían el uno en la vida del otro. Mientras el sol se escondía lentamente detrás de las montañas, Clara se sentó junto a la ventana de su cuarto, reflexionando sobre todo lo sucedido. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, trayendo consigo una diversidad de sentimientos confusos. Con un vaso de agua en la mano, Clara comenzó a sumergirse en sus propias reflexiones. Como mujer, madre y esposa, se encontraba en una encrucijada emocional,
Había un lado de ella que anhelaba la conexión profunda que tenía con Miguel, una pasión que la hacía sentirse viva, pero otra parte, más racional, advertía sobre las posibles repercusiones de esa situación. ¿Era correcto? Por primera vez en años, Clara se sintió dividida entre sus deberes familiares y el deseo de explorar esa nueva faceta de su vida. Recordaba momentos en los que el amor en su matrimonio parecía haberse apagado. Y la chispa de la juventud, encendida en la mirada de Miguel, traía recuerdos de quién era antes, de sus sueños y deseos. Con un suspiro profundo, Clara tomó la decisión de buscar el equilibrio, intentando entender lo que realmente deseaba en medio de esta nueva realidad que se le presentaba. Al día siguiente, Clara decidió hablar con su hijo Lucas sobre los cambios que sentía en su vida. Era una mañana tranquila y soleada, y lo encontró en el sofá de la sala, perdido en sus pensamientos y escuchando música en su celular. Ese era el momento perfecto. Clara se sentó a su lado y comenzó a hablar sobre las complejidades de las relaciones humanas, sobre cómo el amor y la amistad podían entrelazarse de formas inesperadas. Con cada palabra, se sentía más cómoda, aunque aún dudaba en mencionar el nombre de Miguel. Lucas la escuchó con atención y, finalmente, comentó: «Mamá, el amor es amor. No importa la edad. Si te sientes bien y feliz, debes seguir tu corazón». Esas palabras fueron como un bálsamo para Clara, trayendo consuelo a su corazón angustiado. Se dio cuenta de que, aunque existiera el miedo al juicio, la autenticidad de los sentimientos debía prevalecer sobre cualquier tabú. Ese diálogo con Lucas reforzó aún más el vínculo entre madre e hijo, y Clara agradeció en silencio por tener un hijo tan comprensivo, que le permitía conectar con él en un nuevo nivel. La conversación fortaleció a Clara, animándola a ser más honesta consigo misma y con sus sentimientos. Algunos días después, Clara aceptó la invitación de Miguel para tomar un café en una encantadora cafetería en el centro de la ciudad. Era una mañana soleada y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Clara estaba nerviosa, su corazón latía con fuerza, lleno de expectativa y ansiedad. Cuando llegó, Miguel ya la esperaba con una sonrisa que iluminaba su rostro. Se sentaron en una mesa a la sombra de un árbol. Mientras tomaban café, las miradas cómplices y las risas fluían con naturalidad. Clara podía sentir la conexión latiendo entre ellos, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido, dejando solo a ellos dos en su propia realidad. Durante la conversación, Miguel compartió historias sobre su vida, sus ambiciones, y cómo había admirado a Clara desde que la conoció. Cada palabra suya era como música para sus oídos. Al mismo tiempo, Clara tenía mucho que contar, y al abrir su corazón, se dio cuenta de lo ligera y libre que se sentía en ese encuentro. Las barreras comenzaban a deshacerse y ella supo que estaba dando un paso más hacia algo que podía ser hermoso y transformador, pero que también requeriría valentía. Entre sonrisas y miradas, se volvió evidente que la amistad entre ellos estaba evolucionando gradualmente hacia algo más. Con el pasar de los días, Clara y Miguel encontraron más oportunidades para verse. Cada encuentro estaba marcado por momentos de ternura, con pequeños gestos que decían más que 1000 palabras. En una de esas ocasiones, mientras caminaban por el parque, bajo los dorados rayos del sol, Clara sintió a Miguel rozar suavemente su mano, como protestando contra la gravedad de la situación. Su corazón se aceleró. En otro momento, al observar a unos niños jugando en el césped, compartieron risas y sus visiones sobre la vida. Clara notó el encanto en los rasgos de Miguel, el brillo en sus ojos y como todo en él atraía de forma natural. Las conversaciones se volvieron más íntimas, llenas de confidencias e historias de vida que construían un lazo de confianza. Las horas parecían volar y Clara se dio cuenta de que estaba redescubriendo la alegría de conectar con alguien especial, algo que pensaba haber perdido. Ese día, Clara experimentó un momento de claridad. No podía negar que lo que estaba viviendo era algo magnífico, aunque aún difuso. La amistad entre ellos parecía estar moldeándose en un vínculo especial, un espacio donde la ternura y la atracción danzaban en una armonía entrelazada, dejándola ansiosa por lo que el futuro podría traer. La sociedad muchas veces tiene una visión rígida sobre las relaciones, especialmente cuando involucran diferencias significativas de edad. Clara sintió el peso de esa mirada crítica mientras pensaba en lo que podría pasar si la relación con Miguel se hiciera pública. Comentarios y miradas de desaprobación serían comunes, y eso la inquietaba profundamente. Recordó conversaciones en las que sus amigas hablaban con ansiedad sobre mantener la moral y la reputación. ¿Habría espacio para su verdadero yo en este mundo tan limitado? Clara se dio cuenta de que, incluso antes de alimentar el romance, ya eran blanco de especulaciones. Esto creaba un obstáculo que ambos tendrían que superar juntos, algo que pondría a prueba la fuerza de la conexión que estaban iniciando. Se preguntaba cómo podría lidiar con la opinión pública,
que a menudo se preocupaba más por las apariencias que por lo que realmente sucede en el corazón de las personas. Además de los desafíos externos, Clara también enfrentaba la necesidad de comprender qué pensaba su esposo Jairo sobre aquella conexión con Miguel. Jairo siempre había sido un hombre comprensivo y cariñoso, pero esta era una situación singular y sus reacciones podrían ser impredecibles. Clara decidió que la honestidad sería el mejor camino. Aunque la sola idea de hablar sobre ese nuevo sentimiento la ponía nerviosa. Sin embargo, con cada día que pasaba, sentía que debía aclarar todo con su esposo para evitar malentendidos entre ellos. De igual forma, esperaba que él pudiera ver el valor de esta experiencia de vida y amor. En lugar de enfocarse únicamente en las convenciones sociales, ¿sería Jairo capaz de aceptar que el deseo no siempre tiene límites de edad? Así, Clara se preparó para una conversación que podría redefinir la dinámica de su familia y el lugar que Miguel podría ocupar en su vida. La tensión flotaba en el aire mientras se preparaba para iniciar ese diálogo esencial. Jairo, después de la conversación con Clara, quedó más pensativo que nunca. Sabía que la situación era delicada y se permitió reflexionar sobre lo que realmente significaba permitir que Miguel formara parte de sus vidas. Su primera reacción fue de sorpresa. Sin embargo, al observar la vulnerabilidad de Clara, comenzó a comprender que su amor por ella iba más allá de cualquier convención social. El verdadero compromiso que había entre ellos necesitaba ser protegido, incluso si eso significaba navegar en aguas turbulentas. Jairo recordó los tiempos en que él y Clara habían superado juntos grandes desafíos y siempre lograban encontrar un camino. Tal vez, en lugar de ver a Miguel como un rival, podría verlo como un joven que traía un nuevo brillo a la vida de su esposa. No obstante, esa aceptación no vendría sin sus propias reflexiones. Y sabía que necesitaría tiempo para comprender completamente lo que esa relación representaba para todos los involucrados. Con la vida de Clara y Jairo en un momento de transición, las amistades que habían cultivado a lo largo de los años comenzaron a entrar en juego. Amigos en común empezaron a notar los matices de la situación y naturalmente cuestionaban a Clara sobre Miguel. Algunas reacciones fueron positivas, mostrando preocupación por su bienestar, mientras que otras estaban llenas de preguntas e incluso críticas. Clara se vio en un campo de batalla emocional, donde necesitaba defender lo que sentía y, al mismo tiempo, preservar algunas de sus amistades. La línea entre la aceptación y el rechazo se volvía más delgada a medida que las interacciones ocurrían. Comenzó a darse cuenta de que, para algunos, esos lazos de amistad eran inquebrantables y tal vez no comprenderían el cambio en la narrativa que ella estaba viviendo. El apoyo de algunos amigos resultó crucial, pero otros podrían alejarse. ¿Cómo equilibrar esas relaciones de modo que su nuevo deseo no dividiera su vida, sino que la enriqueciera? Pasó a ser un enigma que debía resolver. Los días posteriores a la revelación estuvieron marcados por pequeños gestos y encuentros que decían más que 1000 palabras. Clara y Miguel comenzaron a encontrarse de forma discreta, aprovechando momentos donde podían compartir risas, conversaciones y miradas. En cada encuentro, era como si el tiempo se detuviera a su alrededor, creando un espacio donde solo existía ese lazo especial. Miguel, siempre atento, convertía cada encuentro en una celebración de lo que estaban descubriendo juntos. Solía sorprenderla con pequeños regalos, flores silvestres que recogía en sus caminatas o un libro que sabía que ella deseaba leer. La complicidad florecía, y esas interacciones se volvían momentos sagrados, donde los sentimientos brotaban lentamente como flores en primavera. En uno de esos encuentros, mientras caminaban por el parque, Miguel tomó la mano de Clara. El toque delicado fue una chispa en su interior, acentuando la conexión que crecía rápidamente entre ellos. Clara comprendió que cada pequeño paso estaba lleno de promesas. La inseguridad aún persistía en su mente, pero el calor que emanaba de la presencia de Miguel la hacía sentirse viva y segura. Una noche, la oportunidad de un encuentro más íntimo y secreto finalmente surgió. Clara decidió que era hora de llevar las cosas a un nuevo nivel. Después de una breve cena con la familia, donde todos estaban distraídos, envió un mensaje a Miguel invitándolo a compartir un momento a solas. Se encontraron en una cafetería acogedora, donde la luz suave de las velas creaba un ambiente perfecto para las confidencias. Clara sentía su corazón acelerado mientras lo esperaba. Cada segundo era una eternidad. Cuando Miguel llegó, el intercambio de miradas fue instantáneo y profundo, como si no existiera nadie más en aquel espacio. Hablaron de sus vidas, de los desafíos, de las alegrías, pero la tensión entre ellos crecía con cada palabra, con cada risa compartida. El aire alrededor parecía cargarse de energía. Miguel, al percibir la intensidad del momento, acercó su rostro al de ella. Clara sintió mariposas en el estómago. Era el momento que habían estado esperando, la frontera entre la amistad y algo más.
En ese instante sagrado, la osadía habló más alto y el beso sucedió, suave y delicado, como una promesa de muchas conexiones futuras. Fue un encuentro clandestino que quedaría grabado para siempre en su corazón. Después de ese primer beso, Clara y Miguel se vieron constantemente atraídos el uno por el otro. Y la intensidad del sentimiento solo crecía. Cada mirada, cada sonrisa revelaba una nueva capa de la conexión que estaban construyendo. Clara comenzó a percibir que su vida estaba cambiando de formas que nunca había imaginado. Las conversaciones se volvían más profundas, llenas de revelaciones sobre sus esperanzas, sueños e inseguridades. Miguel, con su vitalidad y sinceridad, le trajo a Clara una nueva forma de ver el mundo. Y ella, por su parte, le ofrecía una sabiduría que solo la experiencia podía aportar. En cada encuentro, ambos se volvían más íntimos compartiendo, no solo momentos alegres, sino también los anhelos y miedos que cada uno llevaba dentro. Era como si el pasado de ella y el futuro de él se entrelazaran en una danza que los volvía inquebrantables. Clara comprendió que lo que sentía por Miguel era más que una simple pasión, era una conexión profunda y verdadera. Cada vez que él la miraba, Clara sentía como si solo ella existiera para él, y todo eso la llevaba a cuestionarse cómo serían sus vidas a partir de aquel momento. La duda siempre presente era cómo gestionar ese nuevo lazo en su vida y en la de Miguel, especialmente considerando las consecuencias. Con el paso de los días, Clara comenzó a percibir señales confusas en su vida. Las miradas que intercambiaba con Miguel se volvían más frecuentes y con un significado más profundo. Cada sonrisa, cada gesto parecía enredarlos en una red de sentimientos. Sin embargo, una pregunta ardía en su mente: ¿qué sentía realmente Miguel? ¿Solo se estaba divirtiendo o había un deseo genuino detrás de esa conexión intensa? Clara navegaba en medio de emociones contradictorias. Por un lado, estaba el fervor que la nueva emoción le traía. Por el otro, una preocupación creciente sobre lo que esa relación podría significar para su vida. Los momentos que antes eran de alegría ahora venían acompañados de una carga emocional inmensa. Una incertidumbre que la seguía como una sombra. Al conversar con sus amigas, Clara notó que las opiniones eran diversas, algunas la apoyaban, otras la reprendían por la diferencia de edades. La lucha interna se intensificaba. Y en medio de ese enredo de significados, Clara sentía que una verdad emergía, necesitaba discernir qué era real y qué era fantasía. Al día siguiente, Clara decidió una vez más hablar con su hijo Lucas sobre las transformaciones que estaba viviendo. Era una mañana tranquila y soleada, y lo encontró en el sofá de la sala, absorto en sus pensamientos y escuchando música con sus auriculares. Era el momento adecuado. Clara se sentó a su lado y comenzó a hablar sobre las complejidades de las relaciones humanas. Sobre cómo el amor y la amistad pueden entrelazarse de formas inesperadas. Con cada palabra se sentía más tranquila, aunque todavía le costaba mencionar el nombre de Miguel. Lucas la escuchó con atención y finalmente respondió con la misma frase que ya le había quedado grabada en el corazón. Mamá, el amor es amor, no importa la edad. Si te sientes bien y feliz, tienes que seguir tu corazón. Una vez más, esas palabras fueron como un bálsamo para Clara. Le dieron consuelo, fuerza y certeza. Se dio cuenta de que, aunque el miedo al juicio existiera, la autenticidad de los sentimientos debía prevalecer sobre cualquier norma social o tabú. Ese segundo diálogo con Lucas no solo reforzó el lazo entre madre y hijo, sino que también animó a Clara a continuar siendo honesta consigo misma y con su entorno. Pocos días después, Clara volvió a aceptar la invitación de Miguel para tomar un café. Esta vez se encontraron en la misma cafetería encantadora del centro, donde el aroma del café recién molido volvía a llenar el aire con promesas. Clara estaba nerviosa, pero esta vez había algo distinto en su energía. Una mezcla de emoción, certeza y deseo de entregar más de sí misma. Miguel ya la esperaba, con su sonrisa cálida y sus ojos atentos. Se sentaron en la misma mesa, bajo la sombra del árbol. La conexión entre ellos era evidente, las risas fluían fácilmente, los silencios hablaban. Y las miradas lo decían todo. Clara se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Estaba completamente inmersa en ese lazo que, aunque desafiante, la hacía sentirse viva como hacía muchos años no se sentía. Las historias compartidas ese día, los pequeños toques y las confesiones sutiles terminaron de sellar algo que ya era inevitable. La amistad se estaba transformando poco a poco en una historia de amor. Con el paso de los días, Clara y Miguel encontraron más oportunidades para verse con frecuencia. Cada interacción estaba marcada por momentos de ternura, con pequeños gestos que hablaban más que las palabras. En uno de esos encuentros, mientras caminaban por el parque, bajo los rayos dorados del sol, Clara sintió como Miguel le tomaba suavemente la mano, como si estuviera desafiando la gravedad de la situación. Su corazón latió con fuerza.
En otro momento, mientras observaban a unos niños jugando en la hierba, compartieron risas y visiones sobre la vida. Clara notó los encantos en los rasgos de Miguel. El brillo en sus ojos y como todo en él la atraía de forma natural. Las conversaciones se volvieron más íntimas, con confidencias y relatos de vida que construían un lazo de confianza. Las horas parecían volar y Clara se dio cuenta de que estaba redescubriendo la alegría de conectar con alguien especial, algo que pensaba haber perdido. Ese día, Clara experimentó un momento de claridad, no podía negar que lo que estaba viviendo era algo magnífico, aunque aún nebuloso. La amistad entre ellos parecía estar moldeándose en un vínculo especial. Un espacio donde la ternura y la atracción danzaban en una armonía entrelazada, dejándola ansiosa por lo que el futuro podría ofrecer. La historia resalta la importancia de escuchar al corazón y buscar la felicidad, incluso cuando eso desafía las normas sociales. El amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y es fundamental tener el coraje de seguir la propia verdad, respetando los sentimientos de los demás en el camino. Comparte en los comentarios qué historia te gustaría escuchar a continuación. Queremos saber qué narrativas tocan tu corazón. ¿Crees que la diferencia de edad debe influir en las relaciones amorosas? ¿Qué piensas sobre la idea de seguir el corazón a pesar de las convenciones sociales? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video lleno de historias emocionantes y reflexiones profundas.